Buenas noches, buenos días, buenas tardes para todos los que hoy nos están viendo en este momento en nuestro taller espiritual del día de hoy. Hoy vamos a hablar especialmente de todo lo que contiene las redes sociales, especialmente en un elemento fundamental, y es cómo responde nuestro cuerpo y en especial nuestro cerebro y nuestra vida espiritual, cómo la leemos alrededor de esa realidad frente a lo que sucede en nuestra cabecita, en nuestro corazón, cómo percibimos las cosas, pero también, sobre todo, cómo Dios puede iluminar una realidad que es notoria, que es para todos, pero que también necesita ser evangelizada. Vamos a pedirle al Señor en esta noche por tu necesidad. Vamos a pedirle en esta noche por tu petición, por tu acción de gracias, por lo que estés pasando y también por lo que esperas recibir de Dios, porque este también es un espacio para que tú te coloques delante del Señor. El Señor queme todo lo que sobra en tu vida y te regale la bendición que tanto esperas y que tanto anhelas en cada una de tus oraciones. Quiero alabarte y no puedo. Quiero levantar mis manos hacia ti. Ya no tengo fuerzas, dame hoy las tuyas. Es hora de que obres tú en mí. Dile: Señor, quiero alabarte y no puedo. Quiero alabarte y no puedo. Quiero levantar mis manos hacia ti. Ya no tengo fuerzas, dame hoy las tuyas. Es hora de que obres tú en mí. Quiero agradarte con mi canto, pero es tan difícil cuando estoy así. Ya no tengo fuerzas, dame hoy las tuyas. Es hora de que obres tú en mí. Es hora de que obres tú en mí. Quema mi vida, quema mi vida, quema mi ser. Saca de mí lo que ya no te agrada. Hazme de nuevo tuyo, quiero ser. Quema mi vida, quema mi ser. Tú eres el divino alfarero y todo nuevo lo puedes hacer. Hoy, Señor, queremos darte gracias, queremos alabarte, Señor, y bendecirte, porque nuestro corazón queremos, Señor, que sea conforme al tuyo en todo lo que hagamos, en todo lo que digamos, Jesús, en todo lo que pensemos. Hoy te queremos entregar, Señor, nuestra voluntad, y que quemes en nuestra vida todo lo que sobra, todo lo que se aparta de la felicidad, del amor, de la gracia, de esa bondad y de ese plan original que tú tienes con nosotros, Jesús. Hoy te pedimos que salves a tantos jóvenes, que salves a tantas personas que tal vez por las realidades sociales que viven, a través de sus vidas, de sus redes sociales, hoy, Señor, están tratando de luchar contra lo que los entristece, contra aquello, Señor, que los rompe, contra aquello, Señor, que los daña. Hoy te pedimos, Jesús, que seas tú con tu bondad, que ayudes a todos los que hoy sufren en el alma y en la mente, de tristeza, de soledad, de angustia, de depresión, de ansiedad, Jesús. Trae paz, Jesús. Trae paz a todos los que hoy por una u otra razón la están pasando mal. Y llena, Señor, nuestra vida
Haznos nuevos, Jesús, porque en ti, Señor, serán hechas nuevas todas las cosas. Y por eso te pedimos, Señor, que en tu bondad quema mi vida, quema mi ser, saca de mí lo que ya no te agrada, hazme de nuevo tuyo quiero ser. Quema mi vida, quema mi ser. Eres el divino alfarero y todo nuevo lo puedes hacer. Quema mi vida. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Hemos empezado entonces una nueva serie de temas que iluminan especialmente la crianza de los jóvenes, pero también indirectamente nos ayudan a nosotros mismos a entender cómo funcionamos frente a esta realidad específicamente que tiene que ver con las redes sociales. Las redes sociales son una realidad que cada uno de nosotros tiene que entender, que no significa que sea algo bueno o algo malo, porque hoy pareciera que todo lo tenemos que catalogar maquiavélicamente como entre buenos y malos. Pero resulta que la realidad de las redes sociales es una realidad a la cual no le podemos huir porque está en nuestro medio. Y así tú no tengas ni siquiera redes sociales, como yo les contaba hace 8 días, que me pasa a mí, así no tengas redes sociales e interacción con la gente a través de ellas, es una realidad que golpea la tuya, tu vida, porque hay otras personas que sí lo tienen y que actúan conforme a lo que ellas generan en su vida y especialmente impactan espiritualmente en cada uno de sus corazones. Hoy vamos a hablar, hace 8 días hablábamos mejor de cómo la nueva droga, que es la dopamina que generan las redes sociales, puede llegar a hacernos percibir la realidad de una manera totalmente distinta a como Dios quiere o a como Dios tiene en su diseño actual, especialmente para nuestros corazones. Pero hoy nos vamos a dar cuenta de que nuestro cerebro, que es el que directamente está impactado por esta droga y por esta realidad de las redes sociales, ¿cómo funciona? A veces somos muy cortos de vista espiritual cuando llegamos a minimizar lo que genera esta realidad en los jóvenes de hoy. ¿Por qué es importante entender la realidad de los jóvenes de hoy? Porque ellos también nos hacen entender nuestra propia realidad. O tal vez, a pesar de no estar tan joven, puedes vivir esta realidad de las redes sociales en el ámbito negativo, porque como todo, sí tiene un aspecto negativo, pero no son negativas en su naturaleza las redes sociales. Y hay que desmitificar eso, pensar que las redes sociales son un invento del diablo. Para ese tipo de mirada me parece una mirada realmente muy corta, porque mirar las redes en su antonomasia o en su esencia como algo malo es despreciar también que el ingenio humano es dado por Dios para crear cosas que nos faciliten y nos hagan vivir de una manera mejor. Y las redes sociales nos ayudan a vivir también de una manera mejor si son verdaderamente vividas, pero dentro del ámbito de lo espiritual. Por eso es que el problema no es que tú tengas una red social o cómo los jóvenes viven sus redes sociales. Es la manera como estamos educados espiritualmente, como estamos educados en nuestra mente, que nos hace entender de una manera negativa o positiva esa realidad de las redes sociales. Entonces, ¿qué sucede alrededor de esto? Hoy vamos a hablar de un tema que se llama estrenando el cerebro. Y estrenando el cerebro, en este tema de hoy vamos a ver cómo nosotros o cómo los jóvenes especialmente responden a esta realidad. William Dove, que es un ministro presbiteriano escocés, fue uno de los primeros escritores en analizar la naturaleza del genio como propiedad de la psicología humana, es decir, cómo el ingenio o cómo la creatividad en el cerebro funciona.
¿vale? Y vamos a ver cómo las redes sociales impactan en 4 aspectos fundamentales y cómo lograr verdaderamente vivirlas de una manera mucho más propositiva. Especialmente porque, como les decía, las personas de hoy especialmente, y especialmente los padres y las madres o los abuelos o los adultos de esta generación que hoy vivimos de jóvenes, solemos satanizar esta realidad y minimizar lo que los jóvenes sienten alrededor de lo que generan cada una de ellas. Y es porque, por ejemplo, hay gente que minimiza lo que genera en un chico el hecho de subir una foto y que nadie le dé like. Eso para un adulto hoy en día, o para muchos adultos, es una gran tontería. Porque lo primero que suelen decir muchos padres de familia, muchos adultos es: en mi época uno no se colocaba así por esas cosas. ¿Por esas cosas? ¿De verdad por esas cosas? Es un error. Y es un error básicamente, ¿por qué? Porque muchos de los adultos, de nosotros los adultos de hoy, no crecimos en nuestra juventud con la realidad de las redes sociales. O sea, no era nuestra época. En nuestra época, para poder hablar con alguien necesitabas o ir a su casa o encontrarlo en la casa, porque lo llamabas y tenía que tener el teléfono de la casa para hablar con esa persona. Hoy en día puedes estar conectado con las personas las 24 horas. Dice un estudio que casi el 95 o el 98% de las personas hoy tienen encendido su teléfono móvil durante todo el día, las 24 horas del día. Y muchos de nosotros que mantenemos encendidos nuestros celulares las 24 horas estamos expuestos a estar conectados con el mundo a cualquier hora. Antes, si querías hablar con alguien y no lo encontrabas en la casa, y por si acaso tenías un celular y esa persona también lo tenía coincidencialmente, el minutero valía más o menos por minuto 2.000 o 4.000 pesos. Entonces no era tan sencillo como es hoy. Entonces, minimizar por qué un joven se coloca como se coloca, porque no le den like a una foto o porque en sus redes sociales no viva lo que ve en las redes sociales de otros amigos, realmente es desconocer la vida de hoy. Porque sí, teóricamente no tendría por qué tener ningún tipo de afectación por ese tipo de cosas, pero resulta que tú y yo no estamos en la misma medida, porque no estamos viviendo la misma realidad que los jóvenes de hoy. Por eso es que William Dove dice: el cerebro humano comienza a trabajar desde el momento en que nace y nunca se detiene, solamente hasta el momento que tienes que hablar frente a tu clase. Si no sé si les pasó muchas veces en los exámenes en la universidad o en el colegio que uno estudiaba mucho, ¿no? Y se preparaba para un examen y estudiaba tanto que cuando llegaba el momento específico del examen a uno todo se le olvidaba. Porque el cerebro es una máquina misteriosa, profunda, que todavía no la hemos descubierto en su totalidad, porque todavía nos falta descubrir muchísimas cosas a nivel científico hoy todavía, que nos muestra una realidad que de pronto uno desconoce. Nuestro cerebro es una máquina que está constantemente, como el celular, prendido a las 24 horas, incluso cuando estamos durmiendo. Entonces, lo primero que tenemos que decir es que, miren, el principal órgano de nuestro cuerpo es el cerebro, porque a través de él nuestro cuerpo funciona como lo hace. Entonces, la manera como funciona nuestro cerebro también debe ser contemplada alrededor de la palabra de Dios, porque vamos a hacer un acercamiento. No soy ni psicólogo, ni psiquiatra, ni nada de eso. Esto todo lo he hecho a partir del derrotero de temas que estamos siguiendo y de leer lo más que podemos sobre este tema. Vamos a hacer un acercamiento muy superficial, pero demasiado superficial, pero que nos va a ayudar a entender un poquito cómo funcionan nuestros jóvenes de hoy y cómo funciona la sociedad de hoy. Porque decimos nuestros jóvenes, pero resulta que todos tenemos redes sociales. Y hay veces que nosotros, nuestras redes sociales nos demuestran que no estamos tan preparados y tan maduros para tener una red social. Hoy nos vamos a dar cuenta de eso. Mire, nuestro cerebro es el principal órgano, porque toda esa materia o todo ese extraño material neuronal que tenemos
tiene una manera de funcionar específica que se desarrolla diferente en cada una de las personas. Por ejemplo, los científicos dicen que el 64% del cerebro crece entre la edad de la niñez y la edad de la adolescencia. Crece el cerebro un 64%. Ese crecimiento específicamente nos lleva a denotar que de alguna manera hay muchas cosas que cambian interiormente y que nos ayudan a percibir la vida de una manera o de otra. Entonces, el desarrollo del cerebro se toma un tiempo determinado. En nuestra niñez, por ejemplo, existe una gran dependencia para poder alcanzar las cosas básicas que un ser humano necesita para aprender a sobrevivir. Necesitamos que nos den teta, necesitamos que nos enseñen a caminar, necesitamos que nos enseñen a hablar. Es decir, que necesitamos de otro ser humano al nacer para aprender a entrar en el mundo de una manera específica, de una manera a modo humano. Entonces, cuando nos damos cuenta que nuestro cerebro, cuando recién nacemos, a cuando ya estamos avanzados de edad, realmente empieza a desbloquear, por decirlo de alguna manera, toda una serie de características propias del mismo cerebro y del mismo ser humano, nos damos cuenta que debe ser considerado incluso en nuestras emociones y en la manera como nos relacionamos hoy. En nuestra niñez entonces existe una dependencia total para que el ser humano pueda sobrevivir realmente, y mucho más en los tiempos modernos de hoy. Pero también en ese desarrollo que existe en la niñez, pues no solamente aprendemos cosas, sino que también empezamos a reconocernos y entramos en una etapa divertida, especialmente a los 10 años, donde cada uno de nosotros empieza a tomar un poco más de conciencia de nosotros mismos. Y esa reorganización que hay a medida que la persona va creciendo, pues hace que nuestra reorganización neuronal cambie nuestra percepción. A medida que vamos creciendo, vamos cambiando la manera como vemos el mundo. Padre, pero ¿por qué esto es necesario saberlo? Porque ahí logramos entender por qué nuestros hijos entran en esa etapa tan difícil que todos le llamamos la rebeldía de la adolescencia, que no entendemos por qué nuestros hijos son como son. Cuando hasta hace algún par de años nuestros hijos eran la Madre Teresa, hoy son Chucky encarnado. Eso es muy importante entenderlo. Los seres humanos cambiamos. E incluso podemos haber recibido la misma crianza y la misma información, pero nos damos cuenta que los hijos son diferentes. Y una de las cosas que aprendíamos la otra vez que hablábamos sobre las pautas de crianza para papás era eso, entender que todos nuestros hijos van a nacer dentro de un contexto específico, pero a medida que van creciendo van a empezar a percibir las cosas de una manera diferente. Una de las cosas que todo padre debería hacer y toda madre debería hacer en la vida es detenerse un momento a escuchar qué dicen sus propios hijos sobre sus propios padres. Y eso nos ayudaría mucho a corregir a tiempo cada uno de esos elementos que están obstruyendo la manera como nos relacionamos con nuestros jóvenes. Porque a veces hay gente que pierde a sus hijos desde muy temprana edad porque no logramos entender que ellos cambian. Y siempre queremos que sean los niños obedientes que al depender de nosotros en su niñez, un día no todo su mundo giraba alrededor de nosotros. Pero resulta que cuando crecieron, sus necesidades, su percepción, su vida cambió radicalmente porque entienden el mundo de manera distinta. Entender que los seres humanos cambian nos puede ayudar muchísimo a entender cómo funcionamos todos en cada una de nuestras etapas. El segundo momento o el segundo gran momento que tenemos es cuando llega el momento de la preadolescencia y la adolescencia, que a través entre los 10 y los 12 para adelante nos damos cuenta que las hormonas llenan nuestro cuerpo y no solamente cambiamos físicamente, sino especialmente mentalmente. Todos cambiamos. Y esto es importante entenderlo porque la manera como las redes sociales impactan en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, en nuestra adultez o tal vez en nuestra vejez, también nos puede ayudar a entender por qué la gente a veces es como es. Entonces,
Hay una cosa que es importante, miren, en esto del acompañamiento de jóvenes, últimamente me ha pasado en el colegio donde trabajo como capellán, y es que muchos de estos niños la están pasando mal, realmente la están pasando mal. Nuestros jóvenes y nuestros niños están siendo bombardeados no solamente por una realidad de redes sociales que es profundamente oscura en muchos de sus ámbitos, sino que además tienen que lidiar con ellos mismos. Y hoy nos vamos a dar cuenta que hay una de las cosas importantes que debemos enseñarle a nuestros muchachos, y es que ellos logren entender que todos los cambios en la vida forman parte del diseño de Dios. A veces no entendemos por qué nuestros hijos se comportan de una manera tan grosera, tan grotesca o simplemente tan displicente como lo vemos hoy en día, cuando hasta hace algunos años eran unos niños de Dios. Cuando uno no logra entender que los cambios hacen parte del ser humano, pues no logra entender a esta generación. Y a esta generación hay que entenderla, porque ayudando a entenderla también nos entendemos mucho a nosotros mismos. Entonces, hay dos elementos. El primero, decíamos, que es el de la niñez, que es el de la dependencia y autorreconocimiento que se va dando a lo largo de sus vidas. Pero luego llega el tema de las hormonas, que cambia radicalmente la manera como los jóvenes de hoy perciben su propia existencia. El cerebro humano, más o menos nos damos cuenta que termina más o menos su maduración, dicen algunos, hasta los 25 años. O sea, seguimos madurando hasta los 25. Lo que pasa es que el hecho de que un chico tenga 18 años muchas veces nos ha hecho caer en la trampa de pensar que como ya tiene 18 y alguien nos dijo que esa era la madurez que debería tener mínima un cierto o todo ser humano, pues a veces pensamos que nuestros chicos por tener una cédula ya son adultos, y resulta que ahí todavía falta que se desarrolle mucho de su capacidad neuronal y de su cerebro, pero también de su parte corporal y de la manera como percibe la vida. Por eso es que a pesar de que nuestros hijos crezcan, a pesar de que nuestros hijos incluso tengan una cédula, a pesar de que muchos jóvenes ya se crean grandes a los 18 años, muchas personas no entendemos que es más o menos hasta los 25 que logramos desarrollar todas las capacidades que cognitivamente tenemos. Y eso está demostrado especialmente en un estudio que hacía Leah Somerville, que es una profesora de Harvard, que nos muestra que de la niñez a la adolescencia nuestra corteza prefrontal se vuelve más activa, especialmente en situaciones sociales. ¿Qué es la corteza prefrontal? La parte de nuestro cerebro, que es la parte de acá adelante, que en la adolescencia cambia con mayor rapidez. Todo sucede aquí por primera vez, es decir, cada vez que una persona va creciendo en su edad, su corteza prefrontal va cambiando y se va volviendo más activa. La corteza prefrontal de nuestro cerebro es la parte que tiene que ver con el control del comportamiento, con la cognición y la manera como aprendemos, con el desarrollo y el reafirmamiento de la personalidad, con la memoria del trabajo y toda la manera como nos desenvolvemos a diario. Toda esta parte empieza a cambiar brutalmente cuando es bombardeada en la adolescencia por todas las hormonas que empieza a generar el cuerpo, fruto de los cambios de maduración física que tiene una persona. Cuando entendemos esto, que el cerebro cambia brutalmente, cuando entendemos que esa Madre Teresa de Calcuta, que era un niño a los 7, a los 6, a los 9, a los 10 años, le echas una vaina que hace explotar el cerebro. Cuando logras entender que eso sucede en un joven o en un niño, cuando llega la preadolescencia, adolescencia, cuando logras entender eso es cuando ya entiendes que tienes que prepararte y percibir la vida de una manera diferente para lograr entender las nuevas generaciones de hoy. Las nuevas generaciones tienen una manera de percibir el mundo distinta porque viven en un mundo distinto. Entonces, educar a nuestros hijos y ver la generación de hoy como nos veíamos a nosotros mismos cuando éramos jóvenes es un brutal y profundo error. Ahora, hemos dicho en otras charlas que en la educación de los hijos no se cambian los valores, se cambian las formas,
porque los valores tienen que permanecer a lo largo del tiempo, independientemente del tiempo en el que vivas o de la sociedad como se transforme. Los valores no cambian, pero sí cambian las formas. El problema es que a nosotros no nos cambian ni los valores y muchos menos nos cambian las formas. Y eso hace que desafortunadamente no sepamos cómo responder a las necesidades de hoy. Entonces, ¿qué pasa con nuestros jóvenes cuando crecen y cambia su cerebro? Pues su percepción del mundo se transforma. Y todo sucede por primera vez. Entonces, por eso es que cuando los chicos van creciendo, no logran entender muchas de las cosas que les pasan. Y si los chicos no las entienden y nosotros como adultos no sabemos cómo las entienden, pues no sabemos cómo educarlos. Y por eso hay papás que hoy en día sufren mucho con esta generación, que es la que llamamos la generación chocolate, ¿no? Recordemos que a esta nueva generación, últimas generaciones, las llamamos la generación chocolate. ¿Por qué le llamamos generación chocolate? Porque todo le choca y nada les late. Así de sencillo. Los jóvenes de hoy no les gusta nada, quieren todo, pero no quieren nada, quieren lo que quieren, pero luego ya no lo quieren. Y es por eso, porque su cuerpo está recibiendo, porque como estamos expuestos, decíamos hace 8 días, a las redes sociales como nunca lo habíamos estado, y estamos expuestos a la sociedad y a toda su maldad, pero también a toda su bondad, entonces todo eso que recibimos nos hace entender de una manera muy distinta a nuestro cuerpo. Ahora, hay 4 cosas especialmente que cambian. Pero cuando hablamos de la corteza prefrontal, tenemos que decir y no olvidar una cosa, y es que en la adolescencia te vuelves más consciente de ti mismo. Eso es lo que hace el desarrollo de nuestra corteza prefrontal. Nos ayuda a ser más conscientes de nosotros mismos. Por eso es que los jóvenes, cuando van creciendo, les preocupa muchísimo más qué es lo que la gente piensa de ellos. Y por eso siempre queremos proyectar las mejores fotos. Para colocar las mejores fotos, además de eso, tenemos que colocar los mejores comentarios para que parezcamos más interesantes de lo que somos. Y buscamos en Google qué le ponemos a esta foto para que nuestra foto parezca pues apoteósica. ¿Y por qué a nuestros jóvenes les importa tanto, especialmente a través de sus redes sociales, lo que piensen de ellos? No es gratis, tiene una razón de ser. Del por qué mi hija antes no tenía un Facebook, hoy tiene un Facebook y no puede vivir sin el Facebook. Claro, porque a través del Facebook o del Instagram, esa conciencia que se va desarrollando a través de su crecimiento, pues se vuelve cada vez más importante. Y esa imagen que quiere proyectar se vuelve fundamental dentro de su desarrollo incluso social. Ahora, decíamos que hay 4 elementos fundamentales que cambian. Hay un cambio físico, hay un cambio emocional, hay un cambio social y hay un cambio cognitivo. Cada uno de estos cambios, la Biblia nos muestra que, sobre todo a través del libro de los Proverbios, nos va enseñando cómo se transforma esto. Porque nuestros hijos y las personas tienen que aprender a manejar una presión social que hoy en día es muchísimo más fuerte, especialmente por la exposición que tenemos a las redes sociales. ¿Cuántas personas se han hecho famosas en lo negativo por una cosa que hicieron solamente una vez en la vida, pero que fue expuesta a través de una red social? Muchísimas. Personas que se hicieron famosas y toda la vida van a ser famosas, comillas, porque un día dijeron, usted no sabe quién soy yo, en un día de borrachera, y resulta que la persona nunca tomaba, pero ese día se emborrachó y hizo un escándalo y todo lo expusieron en redes. Por una vez que una persona hizo algo que no debía o comentó algo que no le parece a la sociedad bien visto que alguien lo diga, pero que todo el mundo lo dice, pero como esa persona es más o menos importante, la expusieron y ahí quedó para toda la vida. Muchos hemos tenido comentarios desafortunados que incluso por la exposición que tiene las redes sociales, hay personas que se les ha destruido su vida o han tenido que comenzar de cero porque han perdido hasta su trabajo. Entonces, ese impacto que hay hoy en las redes sociales hay que saber manejarlo. Hoy vamos a ver estos 4 cambios. Dentro de 8 días vamos a ver cuál es la influencia que tienen las redes sociales en la vida cotidiana de hoy. ¿Cuál es el primer cambio que se da en las personas
a nivel físico especialmente, y que nos ayuda a entender por qué los jóvenes de hoy funcionan como funcionan. El cambio físico es porque durante esta etapa se liberan una cantidad de hormonas, principalmente sexuales, que empiezan a cambiar la bioquímica del cuerpo. Cuando la bioquímica del cuerpo cambia, ¿qué sucede alrededor de esto? Pues que los chicos, las chicas, que el día de ayer les daba asco que sus papás se dieran un beso, hoy ya más grandecitas tienen no asco sino curiosidad por besar a un niño que sienten que les parece lindo, pero que no saben por qué les parece lindo. Estos días estaba confesando una chica de séptimo en el colegio, ¿no? Y ella me decía lo que sentía de parte de sus padres. Siente un gran desamor de sus padres y este desamor que tiene de sus padres la está llevando a buscar en las redes sociales cómo compensar la soledad que siente de las personas que más deberían amarla, pero que desafortunadamente no la aman. Por ahí derecho, a través de que busca el amor que no siente en su casa a través de sus redes sociales, pues se ha encontrado con una serie de niños que le han empezado a dar ese amor, porque como la chica es linda, le empiezan a decir cosas como estás muy hermosa, te ves muy linda en esa foto, ¿por qué no me das un beso? Etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, la niña está experimentando todos esos cambios a nivel hormonal que tiene propios de su edad en la preadolescencia y la adolescencia, y todo empieza a cambiar. Y después nos preguntamos por qué para nuestros hijos o muchos de nuestras hijas son más importantes las personas de la calle que las personas de la casa. Pensamos que simplemente por estar en la casa deberemos ser importantes, pero muchas veces estamos en la casa sin estarlo. Y los chicos desafortunadamente empiezan a buscar esa compensación de afecto en lugares, especialmente en las redes sociales, donde se pueden encontrar como con algo muy bueno, se pueden encontrar con algo muy vano. Entonces, todos estos cambios físicos que se dan empiezan a cambiar la percepción de ellos mismos, porque las niñas van tomando forma, porque se van viendo más bonitas, o tal vez se empiezan a ver ridículas, o empiezan a verse feas, y eso empieza a afectar su autoestima, empiezan a afectar sus emociones, y si no son guiadas desde la casa, pues empiezan a forjar una manera propia de ver el mundo, que es la que terminamos muchas veces desconociendo, porque decimos, esto no fue lo que yo crié, esto no fue lo que yo eduqué, o esta no es la manera como yo soy. ¿Qué empiezan en estos cambios físicos? Pues comienzan a haber cambios también en el cuerpo, no solamente en la bioquímica del cuerpo, sino también físicamente. Nuestro cuerpo empieza a cambiar, empieza a aparecer el acné en algunos, aunque en algunos es más tardío, en algunos es para toda la vida por un tema hormonal, en otras empiezan a formarse su cuerpo, sus partes íntimas, empiezan a sentir cosas raras, y nosotros desafortunadamente en la vida espiritual no tenemos cómo responder a veces a ello. Y la mejor manera de responder a los cambios que van teniendo las personas, pues es especialmente el diálogo, pero un diálogo sin presión y un diálogo especialmente sin juicios. Un diálogo donde a través del diálogo podamos ser escuchados, reconocidos, pero sobre todo donde la persona cuando hable empieza a descubrirse a sí misma cuando se escuche en cada una de las cosas que dice. Los desfases comportamentales y notorios que hay en los chicos en la adolescencia y preadolescencia van a ser primero notorios, pero también van a ser recurrentes. Si tú a los cambios hormonales y bioquímicos que va teniendo el cuerpo de un joven le sumas 3 goticas de redes sociales, tú te das cuenta que eso termina siendo un cóctel bomba, porque le está sumando un ingrediente a la ecuación que muchas veces los chicos no saben cómo procesarlo. No saben cómo procesar que un día hicieron un video y se hicieron virales por algo bueno o virales por algo malo. Yo les conté la otra vez, cuando tenía la página de mensajes,
un día coloqué un mensaje inspirado en otro mensaje que había visto y decía algo más o menos como que si la iglesia o alguien de la iglesia te hizo daño, quiero que sepas que Jesús no es así. Algo así coloqué en un mensaje. Y lo puse. Y empezó el primer like. Y luego el segundo like. Y luego el tercer like. Cuando menos pensé 100 likes, 200 likes, 300 likes. Y yo veía que mi celular, cada que yo lo abría, porque tengo apagadas las notificaciones, cada que lo abría aparecían un poco de corazones en las notificaciones del Instagram cuando lo abría, y entonces eran 200, 300, 400, 500, y me estaba volviendo como viral, ¿no? El caso es que, para hacerles el cuento corto, la publicación terminó más o menos en 6.000 o 7.000 likes. Ese día yo me creía el instagramer más instagramer de los instagramer, pues. Pero fue que me volví viral, ¿para qué? Pero eso solamente me duró un día, porque al otro día entré en la crisis de qué escribí ahora para ganarme otros 5.000 likes. Y resulta que volvieron los 50 likes de siempre. Y eso como que, pum, otra vez te bajó otra vez a la realidad. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque es que, mire, eso pasa. Una de las cosas más difíciles que los Instagramers dicen o que los influencers logran decir es cómo mantener la misma audiencia todos los días y qué pasa cuando esa audiencia no responde igual a sus publicaciones. Si eso nos pasa a los adultos, imagínense a los chicos, porque también nos pasa a los adultos. Entonces, estos desfases comportamentales tenemos que empezarlos a entender porque hacen parte. Porque a veces los chicos se vuelven groseros de un momento a otro. ¿Por qué se vuelven rebeldes, comillas? Porque su cuerpo está cambiando y la manera como su corteza prefrontal está madurando y como están percibiendo el mundo, pues cambia. Pero los cambios y lo que hay que decirle a los chicos, esto se lo suelo decir yo a los chicos constantemente, miren, los cambios son normales. Por muy críticos que sean, los cambios son normales, pero son normales y al final todo va a estar bien. Eso es lo que tenemos que enseñarle a nuestra generación de hoy, que cuando vivan cambios, esos cambios que no entienden por qué son como son, por qué sienten como sienten, por qué sienten que sienten más de lo que pueden procesar, pues son normales en todos. Entonces en estos días le decía a unos chicos, no es que no me entiendo, padre, es que yo siento que quiero como explotar. Yo le dije, mira, lo que pasa, ¿sabes cuál es tu problema? Que tienes 14 años. Me quedó mirando así, ¿cómo así? Sí, tener 14 años es un tropel, es un problema a nivel personal, porque como no te educaron espiritualmente, no te forjaron el carácter, hay muchas cosas que sientes que crees que todo lo que sientes es verdad y no todo lo que sientes es verdad. Hay veces que sientes más de lo que verdaderamente pasa a tu alrededor, pero tú crees que todo lo que sientes es porque es así y resulta que no es así. Entonces, primero, se dan cambios físicos. Segundo, se dan cambios que son especialmente cognitivos. Estos cambios cognitivos hacen que las personas les cambie la forma como entienden las cosas, especialmente con algo en específico. Los chicos empiezan a tener su propia voz. Yo recuerdo una chica que llevaban a la iglesia y todos los domingos que la llevaban a la iglesia la sentaban en la primera o segunda banca de la iglesia. Y cuando la sentaban allí, siempre los domingos la llevaban con esos vestidos que llevan a las niñas, que era con bolero abajo, ¿no? Resulta que hubo un momento donde la niña ya cumplió 15 años. En semana la vestía normal, pero los domingos la mamá, que era más católica que el papa, la llevaba con su vestidito. Hasta que un día la señora entró en crisis porque la niña le dijo, no quiero volver a la iglesia con ese vestido, quiero ir con jeans, pero a la iglesia no se va con jeans. Y la señora tuvo que hacer todo un trabajo de reestructuración de su realidad porque la niña por primera vez tenía su propia voz y le había dicho, no quiero ir con vestido a la iglesia. Cuando se empieza a manifestar la propia voz, en este cambio cognitivo cada uno de ellos empieza a expresar lo que elaboró durante toda su infancia y su preadolescencia, que ahora quiere decir por qué siente y piensa como lo hace.
Por eso es que se pasa especialmente de un pensamiento concreto a uno abstracto. Los niños cambian de eso. Si tú le dices a un niño, yo no te quiero, el niño lo entiende de manera concreta, así, literal como usted lo dice. Eso es un pensamiento concreto. Cuando pasa un pensamiento abstracto es cuando ellos empiezan a maquinar ese no te quiero que recibió, y lo hace porque empieza a preguntarse él mismo cómo es como persona, cómo empieza a ser sin sus padres, cómo es en las realidades en las que vive, donde no está nadie vigilándolo, que es especialmente cuando se dan los comportamientos que se dan en los colegios. Lo tercero es, se forja también una percepción propia. Entonces, esta propia voz de la que hablamos arriba ya empieza a generar un tipo de carácter en los chicos de la manera como asumen la realidad, especialmente porque hay un aumento de materia gris, y ese aumento de materia gris hace que el cerebro pueda procesar con mayor rigurosidad las cosas que le pasan. Por ejemplo, cuando a un niño le pasa algo malo, simplemente sabe que tiene que llorar para demostrar su disgusto por lo malo que le pasa, por lo desagradable que es, y porque quiere que eso como que se lo quiten, y por eso llora. Cuando el chico crece, ya procesa de una manera más elaborada, sobre todo porque su nivel de empatía crece más, de colocarse en los zapatos del otro, de ver la mirada como otros la ven, y empieza a reaccionar de una manera diferente. Este es el cambio cognitivo que hay. Empieza a ser más consciente de sí mismo y de los demás. El tercer cambio es el cambio emocional, que tal vez es uno de los más fuertes. Porque bueno, cambia tu cuerpo, si cambia más o menos bien, bien, si cambia más o menos mal, mal, pero te vas haciendo una idea de que te quedaste así, o eres así, más piernón, más flaquito, más gordito, más bolita, más flaquito, qué sé yo. Pero el cambio emocional es el que empieza a verse afectado, y tal vez el que sufre mayores cambios, porque se empiezan a sentir cosas que antes nunca experimentaste. Entonces el chico dice, padre, yo no era así, yo no sé en qué momento me volví así. Pues en el momento en que creciste. Vuelvo y digo, en cada una de estas cosas, súmele 3 goticas de redes sociales y te darás cuenta cómo eso explota totalmente en la ecuación. Segundo, esta etapa es una etapa que es influenciada por el medio en el que el chico esté. Como empieza a ser más consciente de cómo proyecta su propia persona, empieza a ser más consciente de sí mismo, pues empieza a importarle mucho más lo que dicen, lo que piensan y lo que hacen con él o con ella. Y lo tercero es que en esta edad existe una tendencia a las emociones negativas. Como somos más conscientes de todo lo que hay en el alrededor, y todo lo que hay alrededor es nuevo, pues sentimos que nos amenaza. Entonces, ¿qué sentimos? Que no somos feos, somos brutos, somos tontos, nadie nos quiere, y empiezan toda esta cantidad de pensamientos negativos a crecer, incluso en edades tempranas, pero se manifiesta más adelante. Por eso es que dice el libro del Eclesiastés, y esta palabra la encontré y me parece muy valiosa. Por tanto, eso es lo que hay que enseñarle a nuestros chicos: aparta de tu corazón la congoja y aleja el sufrimiento de tu cuerpo, porque la mocedad y la primavera de vida son vanidad. ¿Qué es lo que está diciendo el libro del Eclesiastés? No te estanques en las cosas que sientes, porque muchas de las cosas que sientes es porque en este momento de tu vida que estás joven, que en este momento de tu vida que estás pasando, tal vez hay cosas que te preocupan y que luego, más adelante, te vas a ver que no eran importantes, ni siquiera preocuparte por ellas. Una de las cosas que más nos enseñan los abuelos hoy en día es que normalmente los abuelos a veces dicen: yo viví muchos años preocupado por cosas que no eran importantes, pero que me hicieron muy infeliz porque me preocupé mucho más de lo esperado y más de lo que necesitaba en ellas. Por eso es que hay que hacer, como decíamos en el módulo pasado, hacer a Dios Señor de nuestras emociones. Porque miren, estos chicos empiezan a experimentar todo esto y no saben qué hacer con tanto.
¿Cuál es el último cambio? El cambio social. Si hay un cambio físico, si hay un cambio cognitivo y si hay un cambio emocional, también hay un cambio social. Este cambio social especialmente se da porque la gente cambia la manera como se comporta, especialmente en la manera como se relaciona o en la forma como se relaciona. Las relaciones cambian de ser próximas a ser afines, es decir, ya los chicos no siguen siendo muchas veces amigos de las personas que más cerca tenían. Ya empiezan a buscar personas que se parezcan a lo que ellos buscan en sus relaciones sociales. Entonces amplían ese marco de lazos sociales que necesitan para alimentar su vida emocional y su vida afectiva. Entonces, antes uno era amigo del que vivía en el edificio de uno, pues porque era el más cercano. Tampoco nos vamos a quedar solos como un hongo. Ya ahorita, como cambia las necesidades, cambia la manera de percibir el mundo, los chicos y las personas empezamos a buscar personas afines, no próximas. Si las próximas son afines, bien, no es que las votamos, sí, si son afines se quedan. Pero ya no solamente buscamos la gente que esté más cerca, buscamos la gente que más se parezca a lo que yo busco. ¿Ven por qué la necesidad de muchos de estos chicos de que tienen muchísimos amigos o mejor, muchos seguidos mejor en sus redes sociales? Le dan seguir a personas que se mueven dentro del ámbito de percepción que ellos tienen. Por eso una de las mejores maneras de conocer a la gente hoy es a quién siguen en sus redes sociales. Las personas a las que siguen en sus redes sociales ya nos muestran a nosotros qué tipo de necesidades o de ambiente o de pensamiento tiene esa persona que siguen esas otras. Porque las redes sociales cambian la ecuación relacional de nosotros. Y por eso es que cuando aparece Facebook, cuando aparece WhatsApp, cuando aparece Instagram, X, que antes se llamaba Twitter, y todas las redes sociales, pues de alguna manera cambian nuestra manera de percibir el mundo. Por eso dice el libro de los Efesios, tengan cuidado, ojo, de cómo se comportan y vivan como gente que piensa lo que hace y no como tontos. Aprovechen cada oportunidad que tengan de hacer el bien, dice los Efesios, porque estamos viviendo tiempos muy malos. Si hay algo que tenemos que empezar a cuidar para no naufragar en las redes sociales, son las personas a las que seguimos. Nuestras redes sociales deben ser evangelizadas porque deben también ser el filtro de la manera como nos relacionamos con los demás. Las personas a las que sigues en tu Instagram y en tu Facebook denotan la manera como tú percibes el mundo y las necesidades que tienes. Ahora, una de las tareas que tendríamos que hacer durante esta semana para que usted empiece a comprender un poco de cómo está viviendo la realidad de las redes sociales es que examine a quién está siguiendo, quién debe estar en esa lista y quién debe ser borrado de esa lista. Porque no todo el contenido que llega a nuestras redes sociales de esas personas a las que seguimos nos ayudan a hacer el bien. Y más bien lo que traen a nuestra vida son tonterías que muchas veces no nos ayudan a madurar en la vida espiritual. Uno de los elementos que tenemos que enseñarle a nuestros chicos es a que depuren sus redes sociales en las personas que ellos siguen para que verdaderamente puedan recibir de esas redes sociales lo que verdaderamente necesitan. Y eso aplica para los chicos y aplican para nosotros también los adultos. Porque la manera como nos relacionamos también está mediada por la manera como manejamos nuestras redes sociales. Ahora, terminamos con esto. Como nuestra corteza prefrontal, lo decíamos, la manera como percibimos el mundo, está totalmente actualizándose y ella desarrolla y regula el buen juicio y todo lo que hay en red y es accesible a todos. Entonces, pues tenemos que tener en cuenta tres cosas. El problema es que nuestras decisiones están en maduración, sobre todo cuando los chicos están creciendo.
¿Cuál es el problema de las redes sociales hoy para esta generación? Que como están creciendo y su cabecita se está actualizando constantemente, hay que estar educándolos en la manera como perciben el mundo y cómo manejan sus redes. Porque especialmente el sistema límbico, que es el que dirige la vida en lo que uno siente, pues tiene mayor actividad que nuestra corteza prefrontal. Entonces, los muchachos hoy en día se dejan llevar más por lo que sienten que por lo que piensan bien. En el momento en que los chicos van creciendo, ¿qué está pasando? Y su sistema límbico de emociones genera muchísima más actividad que la manera como se perciben y la manera como piensan. Por eso es que uno le dice a los chicos, es que no pensaste bien lo que hiciste. No, no lo pensó bien. Porque hormonalmente y bioquímicamente su cuerpo está a millón, pero su capacidad de razonar va mucho más lenta. Por eso es que los chicos suelen tomar muchísimos más riesgos de lo que pueden verdaderamente asumir. Por eso es que muchos chicos cometen burradas, por decirlo de alguna manera, que luego no saben por qué las hicieron. ¿Por qué lo hiciste? No sé. Y en verdad muchas veces no saben. Porque en el fondo, ¿cuándo se dieron cuenta que la embarraron? Cuando la embarraron. Si eso nos pasa a los adultos, que ya tenemos más desarrollado nuestra manera de ver el mundo, imagínense a unos chicos que apenas la están desarrollando. Ahora, ¿por qué pasa eso? Porque cada vez que un chico toma una decisión, su sistema de recompensas, es decir, en su cerebro, se siente bien, la adrenalina, porque lo que siente o lo que quiere sentir es toda esa sensación de placer que le genera tomar el riesgo que toma. Por eso el tema de los embarazos no deseados a temprana edad, por eso el tema de chicos que han muerto en accidentes buscando ser reconocidos porque hacían piruetas o cosas que otros no se atrevían a hacer. Por eso es que muchas personas terminan tomando decisiones en su juventud de las cuales se arrepienten toda la vida. Porque nuestra descarga hormonal en cada decisión impulsiva que cada uno de los chicos toma, pues es muy grande. Y por eso es más fácil hacer lo que el corazón dice. Eso de que hagamos lo que dice el corazón, pues funciona mucho para los chicos. Porque pensaron que esa era la manera como más podían sentirse bien, y eso es lo que normalmente vemos en el discurso de los chicos. ¿Por qué haces esto? Porque me hace sentir bien. Pero hay que enseñarle a nuestros chicos que no todo lo que se siente bien está bien. Y por eso hay 3 cosas para contrarrestar este elemento. La primera, ser más conscientes de la etapa que vivimos. Debemos enseñarle a nuestros jóvenes y a nuestras nuevas generaciones, especialmente, a ser más conscientes de ellos mismos, pero sobre todo de la etapa que viven. He visto que las chicas suelen colocarse en la etapa de la preadolescencia más años, ¿no? De los que tienen, y los chicos, para parecer más grandes. Y si físicamente eso acompaña lo que dicen, pues con mayor razón. Lo que no saben es que dentro de 15 años van a colocarse menos años porque ya se sienten muy viejos. Hay que enseñarle a nuestros chicos a ser más conscientes de la etapa que viven. Enseñarle a nuestros chicos que no necesitan adelantarse, necesitan vivir cada una de sus etapas para que al vivirlas bien cada una de sus etapas no se arrepientan el día de mañana de lo que no han hecho bien en cada una de sus decisiones. Lo segundo es que hay que enseñarle que todo tiene consecuencias y hay que educar a nuestros hijos especialmente en esto, en las consecuencias que se tienen cuando desafortunadamente las personas no piensan 2 veces lo que van a hacer. Todo efecto tiene una reacción. Como nuestros chicos lo único que buscan es la recompensa que el cuerpo les pide, es decir, hacer algo que los haga sentir bien sin pensar en lo que viene después, pues hay que enseñarles y educarlos especialmente en tener una mirada a largo plazo. Y lo tercero es que hay que verdaderamente enseñarle a nuestros chicos a tener mejores consejeros. Muchas veces los padres no son los mejores consejeros. Muchas veces nuestras parejas no son las mejores consejeras. Muchas veces nuestra familia no lo es, pero sí todos debemos empezar a buscar y a ser educados, especialmente en la manera como cada uno de nosotros tiene una persona que le ayude a discernir lo que el corazón y la cabeza
le queda grande. ¿Cuál es la virtud? Ojo, ¿cuál es la virtud que nos enseña este segundo taller? Este segundo taller nos enseña que la virtud que hay que empezar a educar es la prudencia, porque dice el libro de los Proverbios: el prudente ve el peligro y se protege, pero el imprudente sigue adelante y sufre las consecuencias. Eso es lo que hay que enseñarle a nuestros chicos en las redes sociales para que no naufraguen. Entender que todo lo que usted sube en la red va a quedar para siempre. Así que tienes que educarte en la manera como la manejas, porque si no lo educas y si no te educas incluso a ti mismo como adulto, muchas veces vamos a naufragar en la tristeza que generan las redes sociales en su lado más oscuro. Importantísimo que nosotros empecemos a educarnos en la prudencia. ¿Y qué es la prudencia? La manera como cada uno de nosotros aprende especialmente a pesar a tiempo las cosas que nos suceden. Si la virtud del taller pasado era el dominio propio, la virtud de este taller es especialmente la prudencia, que es aprender a sopesar la vida verdaderamente con sus pros y con sus contras, para aprender a buscar el lado, el punto medio de cada una de ellas. Eso es la prudencia. La prudencia es la capacidad que tenemos de aprender a sopesar las cosas verdaderamente en su punto como son, y no como sentimos o como pensamos solamente. Termino con esto. En esta última diapositiva les estoy mostrando, tenemos retiro de hombres en nuestra parroquia el 24, 25 y 26 de noviembre. Tenemos retiro de hombres, un fin de semana hermoso y muy bonito para que los hombres que quieran acompañarnos en el retiro de Emaús, va a ser este retiro de Emaús el 24, 25 y 26 de noviembre, y por eso les pedimos que si conocen a alguien que quiere vivir esta experiencia de Emaús en su versión de hombres, bueno, ahí están los datos, se pueden comunicar. Es un retiro que nos ayuda a encontrarnos verdaderamente con lo que hemos perdido a lo largo de nuestra vida y que pues tenemos la oportunidad de vivir. Así que ahí en San Pedro Claver son bienvenidos, comuníquense con esos teléfonos. Si conoces a alguien, mándale la información, o si tú lo quieres vivir o tienes a alguien que lo quiere vivir, bueno, aquí tenemos una oportunidad, retiro de Emaús de hombres, parroquia San Pedro Claver. Vamos a orar. Hoy, Padre Santo, nos queremos colocar en tus manos. Queremos pedirte, Padre Santo, que todos los momentos que vivamos, que todos los momentos que cada uno de nosotros afrontemos, podamos, Padre Santo, vivirlos a tu manera y no a la manera, Señor, que nuestro corazón dicta. Reeduca nuestros pensamientos, reeduca nuestro corazón, Jesús. Danos, Señor, la capacidad de tener la prudencia necesaria para medir en nuestra vida lo bueno y lo malo. De tal manera, Padre Santo, que no nos dejemos llevar por lo que nuestro corazón a veces imprudente siente. Salva, Señor, a nuestros jóvenes que hoy, Señor, tal vez la están pasando mal. Derrama bendición sobre todos los jóvenes de nuestra familia y del mundo, para que no solo ellos, sino también nosotros sepamos educarnos en la manera como recibimos, como percibimos lo que nos rodea, pero sobre todo que tengamos la sabiduría necesaria para aprender a reconocerte como nuestro Señor y Salvador. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos vemos dentro de 8 días y vamos a hablar de la influencia que tienen las redes sociales en nuestro comportamiento y en nuestra vida espiritual. Dios los bendiga y nos vemos en nuestro próximo taller.